Europa, tras años de sanciones y discursos de autonomía, acaba de pedir gas ruso gratis. ¿Ha terminado la era del poder occidental? La crisis energética sacude al continente europeo como nunca antes en la historia reciente. Bruselas, sede del poder de la Unión Europea, ha dado un giro inesperado al solicitar a Moscú el suministro de gas natural bajo el pretexto de ayuda humanitaria, sin intención de pagar un solo euro. Esta petición no es un simple trámite diplomático. Llega después de más de 2 años de sanciones implacables contra Rusia y de proclamas públicas asegurando la independencia energética europea. Los líderes europeos, que antes prometieron cortar toda relación con los recursos rusos, hoy se ven obligados a dar marcha atrás ante la amenaza de apagones masivos y fábricas paralizadas. La respuesta de Rusia no se ha hecho esperar. El Kremlin, firme y directo, ha rechazado la propuesta, reafirmando que no regalará su energía a quienes mantienen sanciones económicas. Para Moscú, la era de concesiones a Europa terminó, y ahora la mirada rusa está puesta en Asia, donde la demanda y la cooperación crecen cada día. ¿Por qué este cambio repentino? ¿Y qué consecuencias puede tener, no solo para los gobiernos, sino para la vida diaria de millones de personas? Si no comprendemos el alcance de este giro, podríamos estar ignorando riesgos muy reales para nuestra economía, nuestros empleos y nuestro bienestar. Para descubrir cómo Europa llegó a esta situación límite, necesitamos retroceder y analizar el contexto histórico y los factores clave que desencadenaron esta crisis energética. ¿Cómo pasó Europa de depender casi totalmente del gas ruso a renegar de él por completo? Esta pregunta resume una de las transformaciones geopolíticas más profundas de nuestro tiempo, con consecuencias que hoy afectan directamente el precio de la energía, el empleo y la economía familiar en todo el continente europeo. Durante más de 4 décadas, Rusia y Europa mantuvieron una cooperación energética ejemplar. Se construyeron miles de kilómetros de gasoductos, se firmaron contratos de suministro a largo plazo y se tejió una red de interdependencia que garantizaba el flujo constante de gas ruso a precios competitivos. A pesar de las turbulencias políticas, Rusia nunca incumplió sus acuerdos de suministro, ni en los años 90, ni en las primeras décadas del siglo XXI. El año 2022 marcó el punto de quiebre. Presionada por Estados Unidos y ante una crisis geopolítica sin precedentes por la guerra en Ucrania, la Unión Europea impuso sanciones a Rusia y congeló proyectos conjuntos como Nord Stream 2. Muchos contratos fueron rescindidos de manera unilateral. Por primera vez en la historia reciente, la cooperación energética se volvió un campo de batalla político y económico. En ese momento, Rusia no reaccionó con represalias inmediatas. El Kremlin adoptó una postura de cautela, observando cómo evolucionarían las decisiones europeas. Pero pronto quedó claro que la era de la confianza mutua había terminado. Moscú aceleró la diversificación de sus exportaciones energéticas, nuevos gasoductos hacia China, acuerdos históricos con India y mayor cooperación con países del sudeste asiático. El mercado europeo dejó de ser prioritario. La ruptura energética entre Rusia y Europa no solo puso en jaque la estabilidad económica de la región, sino que también alteró el equilibrio global de poder. Europa, que se creía protegida por una red de alianzas y suministros seguros, se encuentra ahora ante la amenaza real de escasez y precios exorbitantes. La seguridad energética ya no es garantía, y las alianzas tradicionales están en proceso de redefinición acelerada. Con este trasfondo histórico, resultan más comprensibles las consecuencias actuales. Pero, ¿cómo influyó esta desconexión forzada en la crisis energética que enfrenta hoy Europa? Ahora que entendemos cómo y por qué se rompió el vínculo energético entre Rusia y Europa, exploraremos cómo este quiebre precipitó la crisis energética que sacude al continente en la actualidad. Europa paga el precio de sus decisiones. La energía dispara su costo, las industrias entran en crisis y las tensiones políticas se multiplican en todo el continente. El gas estadounidense, que se presenta como alternativa, cuesta hasta 3 veces más que el gas ruso por tubería. Esto transforma la producción industrial en un lujo inaccesible para muchas empresas europeas,
Grandes compañías de Alemania, Italia y Francia han recortado turnos, cerrado plantas o acumulado deudas impagables, arrastrando consigo miles de empleos. En Alemania, la industria química y metalúrgica reduce su actividad o directamente apaga sus máquinas por el precio de la energía. Italia recorta el consumo eléctrico en edificios estatales y sus fábricas operan a un 20% menos de su capacidad habitual. Francia, a pesar de su parque nuclear, también sufre cortes y ve peligrar la estabilidad de su suministro cuando la demanda se dispara. La crisis energética se ha convertido en un campo de batalla político. Algunos líderes europeos piden suavizar o levantar las sanciones a Rusia y retomar el diálogo energético, mientras otros insisten en mantener la presión a cualquier costo. La falta de consenso político solo agrava el desconcierto y debilita la posición europea en el mundo. En este contexto de desesperación, la Unión Europea sorprende al solicitar a Rusia gas sin costo, alegando motivos humanitarios para evitar un colapso social en el invierno. Es un acto diplomático sin precedentes. Quienes rompieron contratos y lideraron las sanciones, ahora piden ayuda gratuita al mismo proveedor al que castigaron. La respuesta rusa es contundente. Ni un metro cúbico de gas gratis para quienes imponen sanciones. Moscú rechaza categóricamente la petición y deja claro que la época en que Europa dictaba las condiciones ha terminado. El costo de la independencia energética resulta mucho más alto de lo previsto. El riesgo para Europa es enorme. Cae la competitividad de su industria, se destruyen empleos y crece la tensión social. Las decisiones políticas tomadas en Bruselas y otras capitales ahora amenazan el bienestar y el futuro de millones de europeos. Pero, ¿qué está haciendo Rusia mientras Europa tambalea? Veamos cómo el gigante euroasiático redefine sus prioridades y cambia el mapa energético mundial. Rusia ya no espera a Europa. Elige nuevos socios, abre nuevos mercados y gana un poder inesperado en el tablero global. Mientras Bruselas implora por ayuda energética, Moscú gira su mirada definitivamente hacia el este. En solo un año, las exportaciones de gas ruso a China han crecido en un 35%, superando todas las expectativas. Al mismo tiempo, la India ha duplicado sus compras de petróleo ruso, consolidándose como un cliente clave. No se trata solo de Asia. El Pacífico Asiático, Oriente Medio, África y América Latina emergen ahora como socios energéticos de primer orden para Rusia. El mapa de la energía global cambia ante nuestros ojos, y los lazos que antes unían a Rusia y Europa quedan en un segundo plano. Este reordenamiento ha obligado a la economía rusa a adaptarse rápidamente. Pese a las sanciones y las crisis internacionales, el país ha estabilizado sus ingresos por exportaciones energéticas y asegura un flujo de divisas constante. Moscú ha demostrado que puede desprenderse de viejos hábitos y redefinir sus prioridades geopolíticas. ¿Y Europa? El contraste es brutal. El continente enfrenta una ola de desindustrialización. Fábricas cierran, multinacionales trasladan su producción a Asia y América, y los empleos desaparecen junto con la competitividad. El coste de la energía sigue siendo inasumible para millones de hogares y pequeñas empresas, mientras el malestar social escala y los gobiernos luchan por contener el descontento. El poder económico y geopolítico está mudando de Occidente a Oriente. Esta transformación ya no es una simple tendencia, es una realidad palpable que marca el comienzo de una era multipolar. En este nuevo mundo, quien no se adapte corre el riesgo de perder relevancia, influencia y oportunidades de desarrollo. ¿Qué lecciones deja esta revolución energética para Europa y Rusia? Descubramos juntos los posibles caminos y desafíos que ambos deberán enfrentar en el futuro inmediato. Nadie regala energía. La reciprocidad y el pragmatismo dictan las nuevas reglas. En este nuevo tablero global, lo que antes parecía garantizado ha dejado de serlo. Europa, con su crisis energética, sirve de ejemplo de los límites de la política de sanciones y la urgencia de la planificación estratégica a largo plazo. La petición europea de gas gratuito, tras años de sanciones, demuestra que destruir relaciones esperando ayuda incondicional es un grave error.
El respeto, la reciprocidad y la fiabilidad se han convertido en la moneda de cambio más valiosa de la política energética internacional. El precedente es claro. Ya no existen concesiones unilaterales. Ningún país está dispuesto a sacrificar sus propios intereses estratégicos sin obtener algo a cambio. La reconstrucción de la confianza y de antiguas alianzas, si es que ocurre, llevará años de diplomacia paciente y resultados inciertos. Las decisiones improvisadas de los últimos años han dejado a Europa ante una lección dolorosa. Ignorar estos aprendizajes, tanto a nivel gubernamental como empresarial, podría dejar a países y compañías fuera de los nuevos equilibrios globales y de oportunidades que tal vez nunca regresen. La adaptabilidad, la diversificación de socios y el respeto mutuo ya no son opciones, sino requisitos para sobrevivir en el mercado energético del siglo XXI. En este entorno, solo aquellos que entiendan y apliquen estas reglas podrán prosperar y proteger a sus ciudadanos de futuras crisis. Pero después de este giro histórico, surge una pregunta esencial. ¿Están nuestros líderes realmente dispuestos a cambiar el rumbo y aprender de estos errores? Vamos a analizarlo. El mapa energético mundial está cambiando. ¿Estamos realmente preparados para este nuevo juego? Lo sucedido en Europa es una advertencia. Las decisiones políticas que hoy parecen estratégicas pueden tener consecuencias inesperadas mañana. La petición de ayuda gratuita a Rusia, después de años de sanciones y discursos de independencia energética, marca un giro histórico. Europa, que supo dominar el tablero durante décadas, ahora enfrenta la realidad de un mundo multipolar donde cada movimiento cuenta y nada está garantizado. Quedarse pasivos frente a estos cambios puede salirnos muy caro, tanto en lo personal como en lo económico y lo colectivo. El precio de la energía afecta desde nuestras facturas hasta la viabilidad de empresas y empleos. La escasez, el alza en los costos y la desindustrialización no son solo estadísticas. Son historias que se viven en el día a día, desde pequeños comercios hasta grandes industrias que cierran sus puertas. La negativa de Rusia a suministrar gas gratuitamente no es solo una cuestión política. Es la señal de que las reglas del juego han cambiado. El poder y la influencia se redistribuyen hacia nuevos actores, y las decisiones de un continente impactan directamente en la vida de millones en todo el planeta. Ignorar esta nueva realidad puede significar quedarse atrás, viendo cómo otros países aseguran su desarrollo y bienestar, mientras en casa crecen la incertidumbre y la tensión social. Este es el momento para cuestionarnos. ¿Qué papel queremos jugar en este nuevo escenario global? Analizar críticamente las estrategias y exigir transparencia y coherencia a quienes toman decisiones es más urgente que nunca. No basta con seguir la corriente. Es fundamental entender la complejidad de los cambios y prepararse para ellos. La historia nos demuestra que ninguna posición de poder es eterna. El equilibrio mundial se redefine constantemente, y solo quienes se adaptan con inteligencia logran prosperar. Por eso, ahora más que nunca, debemos aprender de lo ocurrido y reflexionar sobre cómo nuestras acciones de hoy definirán nuestro mañana.